Bueno, vamos a ver cómo representar gráficamente una función polinómica de tercer grado. Aquí tenemos el enunciado, sería representa gráficamente la siguiente función, un polinomio de grado 3. Bien, lo primero que habría que hacer es ver cuál es el dominio. Bueno, ya sabemos que el dominio de cualquier función polinómica es todo R, ¿de acuerdo? Cualquier función polinómica del grado que sea, su dominio es todo R, es derivable, es continua, sus derivadas, bueno, es infinitamente derivada, es infinitamente derivable y todas sus derivadas son continuas. Cualquier función polinómica, cualquier polinomio, se dice que es de clase C infinito, infinitamente derivable y todas sus derivadas continuas, ¿vale? Bien, entonces, el dominio de esta función es todo R. Y es derivable en todo R. Derivable, derivable en todo R. Vamos a ver cuál es su derivada. Vamos a hacer directamente ya las dos primeras derivadas. La primera derivada sería 3x al cuadrado menos 12x más 9. Y podemos calcular también la segunda derivada para hacer luego el estudio de la curvatura. Sería 6x menos 12. ¿De acuerdo? El siguiente punto que estudiamos nosotros es si la simetría. Esta función, un polinomio cuando tiene grados pares e impares, no va a ser simétrica, no va a ser ni par ni impar, pero podemos comprobarlo. Si queréis, podemos verlo. Vamos a estudiar la simetría de la función. Sería f, habría que mirar f en menos x, que en este caso sería menos x al cubo menos 6 por menos x al cuadrado más 9 por menos x. Si hacemos el cálculo, esto sería menos x al cubo menos 6x al cuadrado menos 9x. Fijaros que esto no es ni f de x por estos dos signos de aquí, por el signo del x al cubo y por el signo que acompaña a la x, y tampoco es menos f de x. ¿Por qué? Porque este signo tendría que ser positivo. Por tanto, no hay simetría. Esta función no es simétrica. Bien, el siguiente punto que nosotros estudiamos con la hipérbola eran las asíntotas. Las asíntotas. Bueno, como el dominio es todo R, esta función no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales. Y si miramos el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función, pues veremos que en más infinito será más infinito y en menos infinito será menos infinito, porque el término principal es el que nos indica a dónde tenderá la función. Olvidándonos de los demás, tendremos que mirar solamente el término principal. En este caso, si el límite va a más infinito será más infinito, si el límite va a menos infinito será menos infinito. Por tanto, no hay asíntota horizontal. Esta función no tiene ni asíntota horizontal, ni asíntota vertical, ni tampoco asíntota oblicuo. O sea, esta función no tiene asíntota. Ningún polinomio va a tener asíntota. ¿Qué más estudiamos? Bueno, ya entrábamos en el estudio de la monotonía. Bien, para estudiar la monotonía, en el estudio de la función que vimos anteriormente, teníamos en cuenta el punto que no estaba en el dominio, pero como esta función, su dominio es todo R, pues
ahí no tenemos, de ahí no obtenemos ningún punto. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener los puntos para la tabla para estudiar la monotonía? De los valores que anulan la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces habrá que resolver la ecuación de segundo grado. 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Bueno, resolvemos la ecuación. Vamos a ver qué da. En este caso sería 144 menos... sería 4 por 3, 12. Y 9 por 12, pues serían 100... 110, 108, ¿no? 108. Si no me he equivocado, son 108, partido por 6. Bueno, en este caso, si restamos, nos quedaría dentro de la raíz 36 partido 6. Nos ha salido muy fácil estos valores, o sea, nos van a salir fáciles para representarlo, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Si nos saliera aproximado, pues bueno, pues lo único que tenemos que hacer es ponerlo más o menos aproximadamente donde queda y ya está, no podemos hacer otra cosa. En este caso sí han quedado valores bonitos. Entonces, ya podemos realizar nuestra tabla de la primera derivada, ¿de acuerdo? Nuestra tablita de la primera derivada. No la voy a hacer muy grande porque luego viene la de la segunda derivada. Y entonces, en esta tabla tendríamos que poner, incluir los dos valores, el 1 y el 3, ¿de acuerdo? Entonces sería, los tramos serían de menos infinito a 1, de 1, de 1 a 3, en 3 y de 3 a más infinito. Esos son los tramos que tenemos, los valores que tenemos que estudiar para ver qué ocurre con la monotonía de la función. Aquí colocaríamos la f' y aquí la f, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho que aquí, en estos dos valores, la derivada se anula. Bien, vamos a ver qué ocurre en los intervalos que están en medio de esos valores. Para este intervalo, por ejemplo, podemos tomar el valor 0, sustituyendo aquí en la primera derivada la x por 0, nos queda 9, positivo. Lo que nos interesa es el signo. Por tanto, en este tramo, la función es creciente, ¿de acuerdo? Bien, aquí en medio podríamos coger el 2, 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12, 12 menos 24 serían menos 12, nos saldría negativo. Es decir, la función en este intervalo decrece. Y para este intervalo de aquí, pues podríamos tomar el valor que quisiéramos, ¿no? 5, por ejemplo, 4. Lo que pasa es que como esto es una parábola, sabemos que si tiene dos puntos de corte, va a ir alternando signos. Es decir, me podría haber ahorrado incluso de sustituir en este segundo intervalo. Sabiendo uno, ya sabemos qué ocurre en todo. Bien. Vemos qué ocurre aquí. Por aquí la función, en este intervalo la función crece. Recordamos que es una función continua. La gráfica es continua. No se levanta el lápiz del papel al dibujarla. Entonces, fijaros, por aquí crece y por aquí decrece. ¿Qué ocurre en este punto? Pues que tiene un máximo, en principio, relativo. No sabemos si es máximo absoluto la función. ¿Qué ocurre en este valor de aquí? Pues que tendrá un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Tiene un mínimo relativo. Es importante, si vamos a representar la gráfica, saber qué valor tiene la función en estos dos puntos, porque va a haber que colocarlo y tenemos que ponerlo en el sitio que corresponde. Entonces, sustituimos el 1 en el valor 1 en la función
Y nos quedaría en este caso 1 menos 6, serían menos 5 más 9, son 4. Es decir, en este máximo relativo, que está en x igual a 1, la función vale 4. Y en el mínimo relativo, que es 3, pues sustituimos de nuevo. Quedaría 3 al cubo son 27, 3 al cuadrado son 9, 9 por 6, 54, 27 menos 54, y esto es 9 por 3, 27, pues serían 54 menos 54, es 0. Muy bien, pues ya tenemos los intervalos de crecimiento. La función crece en el intervalo menos infinito 1 y unión 3 más infinito. Si nos lo pidieran en un apartado concreto, estudia la monotonía, habría que poner que la función es creciente, crece en la unión de esos dos intervalos. En el menos infinito 1, menos infinito 1 y en unión 3 más infinito. Y que decrece en el intervalo 1, 3. ¿De acuerdo? Si nos lo pidieran, habría que ponerlo. Así, para representarla, bueno, nos lo podemos ahorrar porque eso ya se va a ver en la gráfica. Bien, vamos entonces a estudiar la curvatura, que es el mismo estudio, pero con la segunda derivada. Bien, ¿qué puntos tenemos que colocar en la tabla para la curvatura? Pues los puntos que no estén en el dominio, pero como el dominio son todos los números reales, pues no hay ninguno. Los puntos donde la segunda derivada no existe, pero como tampoco la segunda derivada existe en todos los números reales, pues tampoco hay ningún punto, sale ningún punto de ahí. Lo que habría que hacer simplemente es igualar la segunda derivada a 0. Y en este caso, bueno, una ecuación lineal de primer grado, muy fácil. El punto donde la segunda derivada se anula es el 2. Bien, hacemos nuestra tablita. Sería de menos infinito a 2, el 2, y de 2 a más infinito. Bien, aquí pondríamos la segunda derivada, aquí pondríamos la función, aquí es donde la segunda derivada se anula, y vamos a tomar cualquier valor de aquí, por ejemplo el 0, lo sustituimos en la segunda derivada, nos da negativo, por tanto la función es convexa. Si sustituimos cualquier valor de aquí, por ejemplo el 3, 6 por 3, 18, positivo, la función es cóncava, ¿vale? Por tanto, en este punto tenemos no me va a caber aquí dentro, un punto de inflexión, ¿vale? Es un punto de inflexión en x igual a 2. Hay un punto de inflexión en x igual a 2. También habría que saber el valor de la función en ese punto a la hora de representarla. Bueno, pues sería en este caso sería 2 al cubo, que serían 8, 6 por 4, 24, y 18, pues serían 8 y 18 son 26, 26 menos 24, pues serían 2 si no me equivoco, ¿no? Bien, con todos estos datos prácticamente ya hemos terminado. ¿Qué faltaría? Bueno, faltaría estudiar los puntos de corte de la función con los ejes, y si nos hace falta algún valor más. Bueno, lo voy a poner aquí porque no me ha quedado mucho hueco. Los puntos de corte, pues ya sabéis, con el eje Y haciendo x igual a 0. Bueno, pues entonces en este caso nos sale el punto 0, 0. Con el eje X, resolviendo la ecuación que nos queda al cambiar la y por 0, ¿no? Nos quedaría una ecuación cúbica, pero en este caso es muy simple, la podéis resolver sacando factor común y luego una identidad notable. Nos quedan los puntos, el 0, 0 otra vez, y el 3,